Bueno, acá tenemos unas funciones exponenciales y logarítmicas y por cada una de ellas nos piden determinadas cosas. En primer caso nos piden calcular para la función dada los puntos de intersección con los ejes, identifica la asíntota correspondiente a cada uno. Bueno, primero vamos a resolver A, intersección con los ejes. Para hacer intersección con los ejes, si yo quiero saber dónde corta el eje Y, hago la X igual a 0. Eso es lo que tengo que hacer. Hago 0 más 2 menos 3 y resuelvo este cálculo. Y va a ser igual entonces al logaritmo en base a 1/3 de 0 más 2 menos 3. Y ahora para hacer ese cálculo, logaritmo de 2 en base a 1/3, tomo mi calculadora y escribo log del número, que es log de 2, el argumento, dividido log de la base, que es 1/3. Logaritmo de 2 dividido logaritmo de 1/3, esto me da menos 0,63. Menos 0,63 menos 3 me va a dar menos 3,3 aproximadamente. Es decir, ahí es donde va a cortar al eje Y. Bien, ahora quiero saber dónde corta el eje X. Cuando uno quiere saber dónde corta el eje X, tiene que hacer la Y igual a 0. Es decir, poner 0, 1/3, acá poner X más 2 menos 3, y acá resuelvo una ecuación. En este primer caso resolví una expresión solamente, pero acá voy a resolver una ecuación. Para poder resolver esa ecuación, lo primero que podríamos hacer es este 3 que está restando, pasarlo sumando al 0. 3 más 0 me va a quedar 3, y esto me quedaría el logaritmo en base a 1/3 de X más 2 igual a 3. ¿Y ahora qué harías? Y ahora aplicaría la definición. ¿Qué dice la definición? Tome la base, que vale 1/3, elévala al número que está igualado al logaritmo y eso le debe dar igual a su argumento, que es X más 2. Así que resuelvo este cálculo, 1/3 al cubo me da 1/27. Paso restando el 2 y hago ese cálculo, digo 1/27 menos 2 me da menos 1,96. Entonces X es igual a menos 1,96 o 9. Ahí lo dejo ahí. Bien, ya tengo la intersección con los ejes. Al eje Y lo corta en menos 3,3, al eje X en menos 1,9. ¿Tiene asíntota esto? Sí. La asíntota se saca, la asíntota en la logarítmica, uno toma el argumento y ve para qué valor se hace 0 este argumento X más 2. Y esto se hace 0 cuando la X valga menos 2. Entonces hay una asíntota vertical de ecuación X igual a menos 2. Muy bien, nosotros acá podríamos ya ir esbozando un gráfico independientemente de hacer una tabla de valores. Vamos a hacer igual una tabla de valores porque nos está pidiendo que hagamos una tabla de valores, pero de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos de estas funciones, acá está ocurriendo algo. Bien, esta expresión X más 2, lo que me está indicando que hay una asíntota vertical en menos 2, como me marcó esto. Así que en menos 2 hago una asíntota vertical. Ese es menos 2, mi asíntota vertical, en menos 2. Ok, este menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, es un desplazamiento, no es una asíntota, es un desplazamiento de la función. Esto es X, esto es Y. Bien, al eje Y, ¿dónde lo corta? En menos 3,3. Si este es menos 3,3 está por acá. Ahí corta el eje Y. Y al eje X lo corta en menos 1,9, es decir, casi en 2, acá. Bien, ¿eso qué significa? Que esta función, como es decreciente, va a ser algo así su gráfica. Va a venir decreciendo, 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 decreciendo. Va a pasar por ahí y va a ser, va a ser la gráfica de esta función. Este es su asíntota vertical. Ahí están las intersecciones con los ejes y este va a ser su forma. Como dice, elabora una tabla de valores que incluya 5 puntos. Bueno, vamos a hacer esa tabla de valores. Eso sería
el punto B ya, que dice elabora una tabla de valores que incluya la raíz, la ordenada al origen. Bueno, entonces decimos, cuando la X valga 0, la Y vale menos 3,3. Cuando la X valga menos 1,96, la Y vale 0, que esa es la raíz, lo que marcamos acá. Ahí ya le di dos valores. Le voy a dar el 1 a la X. Si yo le doy el 1, 2 más 1 me da 3. Un tercio a la cuánto me da 3 a la menos 1. Así que menos 1 menos 3 me va a dar 4. Así que le voy a dar, ya le di el 0, el 1, el menos 1,6. Le voy a dar el menos 1, a ver cuánto me da. En menos 1 me quedaría 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1 en cualquier base, 0. 0 menos 3 me da menos 3. Así que acá en 1 esto me dio menos 4, que sería este en menos 4. Y en menos 1 esto me da menos 3. Me da por acá el valor. Y ahí marco, esos son los puntos que me dio la gráfica. Hago uno de esos puntos y me queda la función. Bien, se realiza la gráfica de las curvas de la función con ella. Muy bien, C sería esto, acá está la gráfica. D, estudia para cada función su dominio, imagen y crecimiento. Eso sería D. Nosotros de acá ya podemos sacar esos datos. El dominio va a ser desde la asíntota vertical, que es el menos 2, sin tomarlo, porque no lo tomo, es una asíntota, al más infinito va a ser el dominio. La imagen de las funciones logarítmicas son todos los reales siempre. Todos los reales siempre la imagen. ¿Y crece o decrece? Esta decrece, ¿sí? La base es menor que 1, por eso la función decrece. Esa sería la primera. Y después dice obtener la fórmula de la inversa correspondiente a cada función. Muy bien, vamos a tomar esta función, la vamos a llevar a otra hoja y vamos a calcular su inversa. Bueno, el ítem E nos pide que encontremos la inversa de esta función. Nosotros la reescribimos, pusimos y en vez de f de x igual al logaritmo en base a un tercio de x más 2 menos. Una manera de hallar una inversa es cambiar x por y despejar la nueva y. Cambiar x por y despejar la nueva y. Cambiar x por y e y por x, eso es lo que hay que hacer, y despejar la nueva y. Esa es una manera práctica de hacer una inversa. Es decir, si yo cambio la x por la y por la x, lo que voy a hacer es donde tengo una y, pongo una x. Donde tengo una x, pongo una y. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Y ahora tengo que despejar esta y. Tengo que despejar esta y que está acá adentro. Para despejar esta y, lo primero que puedo hacer es este 3 que está restando, lo voy a pasar sumando. Y esto me queda el logaritmo en base a un tercio de y más 2. Muy bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora ya no tengo nada sumando ni nada multiplicando el logaritmo, voy a aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué dice la definición del logaritmo? Que tome la base, la eleve a lo que está igualado. Recuerden que la definición del logaritmo me dice que el logaritmo en base b de un número a es igual a otro c, si y solo si la base elevada a este número c me da igual a a. Siempre que a sea mayor que 0, b sea mayor que 0 y b sea distinto de 1. Esas son las condiciones de esta definición de logaritmo. Entonces, tome la base, es un tercio, elévela al número que está igualado el logaritmo, en este caso está igualado a c, en este caso está igualado a x más 3, lo elevo a eso, y esto le debe dar igual a su argumento, lo que está entre paréntesis el logaritmo. Es decir, mi argumento es y más 2. Como nosotros tenemos que despejar la y, lo que nos faltaría por hacer acá es directamente pasar el 2 restando, y esta sería f a la menos 1 de x, que ahora sí ya la podemos escribir como f a la menos 1, y diríamos que es la función un tercio x más 3 menos 2. Y esta sería la función inversa.
Cuando uno grafica una función y su inversa, tiene que ocurrir esto siempre. Cuando uno tiene que graficar una función, si yo tengo mi función, por ejemplo, mi función logarítmica es esta, ¿sí? La función inversa de esta hace esto. Es decir, siempre son simétricas a la bisectriz del primer cuadrante. Estas funciones tienen que ser simétricas a eso, a la bisectriz del primer cuadrante. Ahora vamos a hacer la gráfica de las dos. Bueno, nosotros acá estamos en GeoGebra, vamos a graficar nuestras funciones. Tenemos esta que es la función logarítmica, que ya la habíamos hecho, ¿sí? Es una función decreciente. Tiene una asíntota vertical acá en -2, no lo toca ese valor. Y luego encontramos la inversa, que es esta función g acá, que se llama 1/3 de la x más 3 menos 2. Si yo grafico esta función, esta es una función inversa decreciente. Observen que si la asíntota vertical era acá, la función tenía asíntota vertical, ¿sí? Tenía asíntota vertical en -2, la inversa va a tener asíntota horizontal en -2. Esa es la diferencia, ¿ves? Ustedes dicen, asíntota vertical de la función logarítmica es esta, es la x menos 2. Y la asíntota horizontal de la inversa va a ser en -2 de la y, que es este valor de acá. No lo toca, pareciera que lo toca, pero no lo toca. ¿Cómo puedo saber si esto está bien? Si yo trazo una función y igual a x, que es esta que pasaría acá por el medio de todo esto, tiene que pasar justo por la intersección de ellas dos. Si yo acá hago una función y digo, miren, quiero escribir la función igual a x, que es la función, ¿ves? Igual a x, es la bisectriz del primer cuadrante, ¿ves? Uno para la x, uno para la y, dos para la x, dos para la y, menos uno para la x, menos uno para la y. Justo pasa por acá, entonces esto significa que está perfecto. Es decir, si esta era mi función f de x, que es la que ellos me dieron, esta función va a ser f a la -1 de x, que es su inversa. Observemos lo que ocurre acá, miren, para que se note acá mismo esto. Cuando voy a hacer el dominio y la imagen de estos. El dominio, ¿sí? El dominio de la logarítmica, el dominio de la logarítmica es desde el -2 al más infinito. Y la imagen, todos los reales. Muy bien. Y el dominio de la exponencial, que sería nuestra función inversa, el dominio de la exponencial, esto viene tomando valores desde el menos infinito hacia el más infinito, es decir, el dominio de una exponencial siempre son todos los reales. Lo que va a estar limitado es la imagen, ¿ves? Esto no va a pasar de acá abajo, es decir, su asíntota horizontal es -2. Entonces la imagen va a ser desde el -2 al más infinito. ¿Eh? La logarítmica tiene asíntota vertical de ecuación x igual a -2. Y la exponencial tiene asíntota horizontal de ecuación y igual a -2. Eso es lo que hay que notar. Si ustedes se fijan, el dominio de la función es la imagen de la inversa. Y la imagen de la función es el dominio de la inversa. Eso siempre debe ocurrir. Y esos serían los gráficos de estas expresiones. Uno haciendo los valores, la recién ya le hicimos, le dimos este valor, le dimos este valor que nos daba acá en -3, le dimos acá cuando cortaba en 0, le dimos cuando cortaba en 1 y después uno usa esos valores. Lo mismo haría con la exponencial, le iría dando valores, ¿eh? Le podría dar el -3, y digo -3 más 3, 0, y todo número elevado a 0 da 1, y 1 menos 2 me da -1, ¿ve? Entonces, en -3 tengo este punto, que es el -1. ¿Ve? Le doy el 0, 0 más 3, 3, hago 1/3 a la 3, -2, y me va a dar un valor muy cercano acá,
me va a dar ese menos 1,96 que nos había dado nosotros acá, pero nos va a dar acá, ¿ve? Porque estos son simétricas. Y así uno va sacando puntos y va sacando puntos y luego une esos puntos y encuentra la gráfica. Muy bien, muchas gracias.